Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Para nosotros es importante saber que nos escuchas. Si estás en sintonía, repórtala al número de WhatsApp 829-836-0088. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. A partir de este momento iniciamos un viaje a través del estudio sistemático de la Palabra de Dios, revelando la verdad. Ya con ustedes, sus conductores, el teólogo Luis Aviñón y el evangelista Wilmer Rivera, revelando la verdad. Dios te bendiga, a ti que me escuchas en esta hora, que la gracia y la misericordia de Dios esté sobre ti en este momento en el nombre de Jesús. Te damos la bienvenida como siempre, como cada semana, a la misma hora, a tu programa Revelando la Verdad, a través de tu emisora de siempre, Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Como siempre aquí, su hermano y evangelista Wilmer Rivera y nuestro hermano Abraham Sabiñón, que nos acompaña. Amén, bendiciones, Shalom Habri, que la paz del Eterno le colme de bendiciones para todos ustedes. Verdaderamente para nosotros es un placer, es un honor estar aquí en Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre, para proyectar e implementar lo que es la palabra de Dios. Wilmer, hoy tenemos un tema importante. Todos los temas que hemos hablado anteriormente son importantes, pero este es un tema que verdaderamente, si nosotros comenzamos a analizar, hoy en día no se escucha en las iglesias cristianas. Y es con respecto a la sexualidad según la Biblia. Y el término sexual verdaderamente es un término que no se está utilizando, como dije anteriormente. Y es necesario que nosotros, como apologistas, como defensores de la verdad, hablemos con respecto a este tema. Así es, mi hermano Abraham. Hay ciertos errores en la mente de muchas personas acerca de la sexualidad y están malinterpretando lo que es el verdadero sentido dado por Dios a la sexualidad del ser humano, cosa como bien dijiste que casi no se escuchan en las iglesias ni tampoco en los hogares, y es donde debe de empezar realmente lo que es la formación de la sexualidad. Así es, vamos a comenzar, Wilmer, para que podamos implementar este tema importante en cuanto a lo que es el fortalecimiento de lo que es el cuerpo de Cristo. Vamos a buscar, amados hermanos, si son tan amables, en Génesis capítulo 1, verso 28. En Génesis capítulo 1, verso 28. Y la palabra del Eterno se van a leer de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Amén. Dice: Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Es decir, Wilmer, este es el tema base, este es el texto fundamental para poder implementar lo que es la enseñanza en cuanto a lo que es la sexualidad según la Biblia. Amados hermanos, nosotros, dentro de lo que es la secuencia de la sexualidad según la Biblia, tenemos dos pequeñas definiciones totalmente importantes, Wilmer. Como por ejemplo, ¿qué es la sexualidad? Aquí tenemos que la sexualidad es la capacidad innata de reproducción biológica. Lo voy a repetir. La sexualidad es la capacidad innata de la reproducción biológica. Génesis 9:1. Es decir, mis hermanos, esta definición ahora mismo vamos a buscar un texto base para poder fundamentalizar y demostrar que este texto o esta definición que nosotros estamos hablando ahora está sujetada, fundamentalizada en la Biblia. Dice en Génesis capítulo 9, verso 1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, en el buen dominicano o en cualquier cultura, la palabra reproducción significa tengan relaciones sexuales, tengan intimidad. Es decir, esta parte es bíblica, amado hermano. Es totalmente bíblica y verdaderamente la sexualidad se puede definir como una capacidad innata de reproducción biológica. Ahora bien,
De acuerdo al segundo o a la segunda definición, tenemos que las relaciones sexuales es el apetito del placer y el conjunto de fenómenos emocionales y conductuales vinculado a la intimidad. Lo voy a repetir. Ese es el apetito del placer y el conjunto de fenómenos emocionales y conductuales vinculados a la intimidad. Proverbios capítulo 5, verso 16 al 18. Proverbios capítulo 5, del verso 16 al 18, amados hermanos. Es decir, en esta definición podemos ver que la sexualidad es un acto de placer humano y de manera biológica. Y ahora mismo lo vamos a sustentar según Proverbios capítulo 5, verso 16 y verso 18. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. O sea que el autor de los proverbios, que fue Salomón, él primero experimentó en carne propia la delicia de su esposa. Y no solamente esto, sino que él lo escribió. Y si tú haces un análisis minucioso en cuanto a esto, él está disfrutando y demostrando de manera literaria el disfrute, la fragancia que tienen las relaciones sexuales dentro de los parámetros o dentro de los principios bíblicos, amados hermanos. Es decir, en conclusión, de acuerdo a esto, la sexualidad es un placer innato establecido en todo ser humano. Ahora bien, ¿por qué nosotros vamos a hablar con respecto a la sexualidad? Porque en primer lugar, si nosotros analizamos o hacemos un análisis desde el Génesis, el Antiguo Testamento, hasta Apocalipsis en el Nuevo Testamento, te darás cuenta, como yo he mencionado anteriormente, que la sexualidad es una palabra que está implementada en la Biblia. Es decir, no es un término extraterrestre como algunos piensan. No es un término extrabíblico, sino en toda la capacidad bíblica, en todo lo que es la contextualización bíblica, está plasmada lo que es la sexualidad. O sea que la Biblia habla con respecto a la sexualidad. Entonces, si nosotros o si la Biblia habla con respecto a lo que es la sexualidad, tenemos que enseñarlo y predicarlo. Principalmente enseñarlo. Entonces, lamentablemente, amados hermanos, si nosotros hacemos un análisis en nuestras denominaciones, en nuestras iglesias, lamentablemente hay una escasez de formación sexual hacia los miembros. Y esto ha llevado a una consecuencia fatal. Exacto, Abraham. Y no solo lo vemos en algunas congregaciones, sino también lo vemos en el hogar, en algunas universidades, escuelas, donde no se les orienta a los jóvenes, adolescentes, acerca de esta práctica, acerca de esta bendición que realmente fue instituida por Dios. Pero, como siempre, el enemigo busca la manera de darle un sentido negativo a lo que es la sexualidad, y eso lo comenzaremos a ver en el transcurso del estudio. Así es, amados hermanos. Lamentablemente no se habla, no se enseña con respecto a la sexualidad. Hoy en día, como hemos hablado anteriormente, hay líderes que no hablan sobre esto. Está prohibido rotundamente en algunas congregaciones. Y yo siempre digo que para poder mantener una estabilidad espiritual estable, es necesario mantener lo que es la sexualidad. Claro. ¿Por qué? Porque si tú como hombre, cabeza del hogar, como sacerdote, tienes problemas sexuales con tu esposa cristiana, no me digas tú que tú vas a tener los buenos ánimos emocionales para tú transmitir un mensaje en la iglesia. Es decir, si tú como cristiano tienes problemas sexuales dentro de lo que es el matrimonio, lamentablemente esto se va a reflejar en tu vida espiritual. Y no solamente en tu vida espiritual, sino que también se va a transmitir a lo que es la formación emocional de tus hijos. Y va a haber problemas familiares. Ahora bien, también, amados hermanos, la sexualidad es una necesidad fisiológica. Lo voy a repetir. La sexualidad es una necesidad fisiológica. Ahora, ¿qué es lo que es una necesidad fisiológica? Una necesidad fisiológica es algo que el cuerpo necesita para poder sobrevivir. Es decir, así como comer, así como beber agua, así como dormir,
y hacer otras necesidades innatas del cuerpo, el cuerpo biológico humano necesita por naturaleza biológica la sexualidad. Es decir, que todo cuerpo biológico, todo hombre, toda mujer que nació en esta tierra necesita tener relaciones sexuales. También hay que añadir a este punto, Abraham, hay hombres que solo por el Espíritu Santo, por nadie más, pueden recibir lo que es el don de continencia. Escuche bien, solamente por el Espíritu Santo. El hombre por sí mismo jamás podrá mantener el don de continencia. ¿Qué es el don de continencia? El don de continencia es nada más que no tener relaciones sexuales con ninguna persona. Quedarse totalmente virgen. ¿Me entiendes? No tener ningún deseo. Ya eso es capacidad dado por el Espíritu Santo. ¿Me entiendes, Abraham? Pero fuera de esto, todo ser humano tiene esa necesidad de poder adquirir y de disfrutar lo que es la sexualidad. Así es, verdaderamente, amados hermanos, como dice nuestro evangelista Wilmer, en verdad esto es dado por Dios, el don de continencia. Pero Pablo también habla con respecto a algo, y Pablo habla que aquel que puede soportar no tener relaciones sexuales, que lo haga y que lo haga. Exacto, dice claramente que el que no puede contenerse, mejor que casarse que estarse quemando. Sí, porque te voy a decir algo, Wilmer, verdaderamente prohibir tener relaciones sexuales de manera autónoma es como decirle al cuerpo no comas. Exacto. Es decir, este sacrificio de no comer es el mismo sacrificio de tú decir no voy a tener relaciones sexuales, porque son necesidades fisiológicas. Y verdaderamente hay hombres de Dios que se han mantenido en cuanto a esto. Y yo en lo particular lo felicito. Pero, amados hermanos, siempre digo, la sexualidad es bíblica y es una necesidad biológica. Ahora bien, dentro de lo que es la sexualidad en el mundo, amados hermanos, lamentablemente a través de la historia se ha visto una gran variedad de inmoralidad sexual. Ahora, ¿qué es inmoralidad sexual? La inmoralidad sexual se puede definir como el no cumplimiento bíblico dentro de los parámetros. Es decir, cuando una persona no cumple con los principios bíblicos en cuanto a la sexualidad, está en lo inmoral. O sea, que está violando los principios bíblicos establecidos por Dios. Exacto, porque hay dos principios. Primero son los principios bíblicos espirituales, que es lo primero. Segundo, los principios naturales humanos, porque cada ser humano tiene un principio y unas leyes innatas, es decir, la conciencia. Entonces, cuando una persona comete relaciones sexuales de manera inmoral, está violando, primero, los principios bíblicos, morales, espirituales, está también violando la naturaleza, la conciencia humana, y esto es muy delicado. Por ejemplo, gracias a lo que es la papirología, que es una de las ciencias que estudia los documentos antiguos, y también lo que es el sistema lingüístico de los países antiguos, y gracias a la antropología, a la historia y a la arqueología, se han descubierto diferentes parámetros o diferentes elementos contextuales, cuyos elementos contextuales, amados hermanos, no han hablado con respecto a lo que es la vida social, económica y cultural de los mundos antiguos. Ahora, dentro de lo que es la vida cultural, social y económica de los mundos antiguos, algunos arqueólogos y algunos historiadores han descubierto diferentes fragmentaciones. Quiero que aquí me pongan mucha atención, amados hermanos. Han descubierto diferentes fragmentaciones de la vida sexual de los países del mundo antiguo, amados hermanos, donde aquí revela que en el mundo antiguo no había una regularización, no había unos principios que regularizara, que controlara la vida sexual del mundo antiguo. Como por ejemplo, en Egipto, amados hermanos, según las fragmentaciones escritas en copto, se descubrieron que en cada cierto tiempo la realeza, el faraón, Dios de las dos tierras, porque es considerado Dios y rey a la vez, este caballero cada cierto tiempo, para poder mantener lo que era la estabilidad del agua del río Nilo, cuya agua representaba
todo lo que es la acumulación de los bienes económicos del mundo, él depositaba de manera automática lo que era el semen en el agua. Y esto representaba de manera nacional y de manera mundial la estabilidad económica y social de los mundos y principalmente de Egipto. Es decir, el mismo faraón y algunos capitanes del ejército depositaban su espermatozoide, usted sabe de qué manera lo hacían, y lo depositaban todo en el río Nilo. Entonces, aquí estamos viendo una inmoralidad sexual, una inmoralidad que la Biblia elimina. Por ejemplo, Número capítulo 5, verso 2. Número capítulo 5, verso 2. Que aquí en este texto elimina este acto sexual cometido por los egipcios y muchos judíos lo estaban practicando. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Amados hermanos, aquí vemos una regularización de la ley de Moisés. Y dentro de esta regularización de la ley de Moisés, estamos viendo que el mismo eterno Elohim Adonai está prohibiendo el flujo de semen. Ahora, ¿por qué los judíos estaban cometiendo esto? Porque cuando ellos salieron de Egipto, los egipcios habían obtenido diferentes beneficios económicos, beneficios sociales y beneficios culturales. Pero de esos beneficios culturales también vino maldiciones culturales. ¿Y qué fue? La adopción de un sistema religioso, mundano y moral. Y por esto los judíos o los hebreos estaban cometiendo este acto de depositar en el agua lo que era el semen o el espermatozoide. Ahora bien, otro fragmento también descubierto, amados hermanos, fue en los griegos. Los griegos, amados hermanos, son ricos bajo su sistema cultural religioso. Y uno de los actos, de acuerdo a los descubrimientos que ellos cometían, era que los griegos tenían relaciones sexuales desde temprana edad. ¿Por qué? Porque a pesar de que, por ejemplo, los espartanos, que eran sometidos a una regularización y a un proyecto educativo en cuanto a la guerra, también le educaban en lo sexual. A los niños pequeños de 3, 4 y 5 años buscaban prostitutas. Y estas prostitutas alimentaban de manera sexual a estos niños de 3, 5, 10 años. Entonces, aquí vemos una inmoralidad sexual, donde la Biblia también lo elimina, donde la Biblia también lo confronta. Por ejemplo, también los romanos. Los romanos también tenían una particularidad, y era que dentro de lo que era el sistema sacrificial o el sistema religioso romano, cada hombre importante o cada político romano tenían orgías en el templo. Es decir, buscaban las prostitutas, que las prostitutas en el mundo antiguo se señalizaban por dos aspectos. Aspecto número 1 era porque siempre se untaban un pintalabio como rojizo. Y aspecto número 2, porque tenían siempre una especie de peluca. Entonces, estas eran las dos características principales del mundo antiguo que caracterizaban a las prostitutas. Y estas prostitutas, Wilmer, tenían orgías y orgías cada noche con estos hombres en el templo de los romanos. Y muchas naciones lo experimentó. Por ejemplo, Babilonia, la madre de la ramera, la madre de la idolatría a nivel mundial. Según la cultura babilónica, se ha establecido que cada cierto tiempo un sumo sacerdote de Babilonia tenía relaciones sexuales en nombre del dios Marduk. ¿En dónde? En el templo, en la torre. Porque la torre de Babel, de acuerdo a la antropología, o de acuerdo, mejor dicho, a lo que es la arqueología, se ha descubierto que la Torre de Babel fue fundamentalizada principalmente para un sistema de adoración, un sistema religioso. En la cúspide, una doncella, una virgen, subía y tenía relaciones sexuales. Y el flujo de semen de estas personas representaba la bondad, el amor y la prosperidad de toda Babilonia. Cosa que estamos viendo hoy en día también, mi hermano Abraham. Si nos vamos a las escrituras y contribuyendo con esto, vemos que cuando el pueblo de Israel entra a Canaán, Dios le prohíbe totalmente que
se junte con las personas de Canaán, porque adoraban diferentes tipos de dioses, y esa unión entre ellos podía desviar al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa ahí, Abraham? Algunos dioses de Canaán, como Baal, como Acera, la adoración de ellos era una adoración totalmente inmoral. Así es. ¿Cómo era? Para ellos poder adorarle, porque se creían que eran dioses de la fertilidad, escuche bien, que hacían que la tierra germinara frutos. Para ellos poder hacer que la tierra germinara frutos, las personas tenían que adorarle. ¿Tú sabes de qué manera, Abraham? Teniendo relaciones sexuales delante del ídolo. Así es. Y es una práctica que se practicó durante aproximadamente más de 490 años en Israel. O sea, que es una depravación totalmente. Y cosas que estamos viendo hoy en día, donde la sexualidad está perdiendo la importancia que se merece y que realmente tiene que ir con los principios bíblicos de Dios. Así es. En cuanto a lo que es la inmoralidad sexual en el mundo contemporáneo, amado hermano Wilmer, que ya tú lo iniciaste, tenemos aquí, amados hermanos, algunas inmoralidades sexuales, y a la luz de la Biblia vamos a hablar para demostrar que Dios está en contra de esto. Por ejemplo, el sadismo. No sé si ustedes han escuchado hablar con respecto al sadismo. El sadismo es la facultad cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales y este hombre le da golpe y la humilla. Y ahí viene el masoquismo, que hay mujeres que le gusta esto. Y esto es una inmoralidad sexual, porque Dios dice que nosotros tenemos que transmitir nuestra pasión y nuestro amor hacia la mujer, porque es el vaso frágil. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, verso 19. Colosenses capítulo 3, verso 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea, cuando dice el autor que no sean ásperos con ella, se está yendo a un sistema de óptica, a una óptica totalmente generalizada. Es decir, no solamente ser suave con ella en el sistema lingüístico, sino en el sistema físico y en el sistema sexual. Y eso es lo que estamos hablando ahora mismo. Entonces, el sadismo, que es la acción sexual de implementar lo que es dolor y humillación, está eliminado, está desahuciado por la Biblia. Y si nos vamos a las leyes físicas, esto es un maltrato también, que no solamente va a transcurrir a lo físico, es un maltrato emocional, que no se le puede hablar así a una mujer, porque ese es el vaso frágil y es la persona que Dios puso a nuestro lado como ayuda idónea. Sí, amado, verdaderamente está penalizado de acuerdo a las leyes mundiales, porque verdaderamente cuando una persona en el ámbito sexual experimenta dolor y humillación, está experimentando lo que es agresión física y psicológica, y la agresión tanto física como psicológica es penalizada con la ley, e incluso hay algunos países que dan cárcel perpetua por esto. Ahora bien, hay otro punto. Hay otra inmoralidad sexual, son varias, pero vamos a tratar de darlas todas, pero de una manera resumida. Por ejemplo, el exhibicionismo. El exhibicionismo, amados hermanos. Este elemento consiste cuando una persona tiene relaciones sexuales en la calle. Wilmer, antes de ayer, yo en Facebook estaba publicando algunas cuantas cosas del ministerio. Y mientras yo publicaba esto, yo vi un video en Facebook, esto da pena, de un hombre teniendo relaciones sexuales con una mujer en un parque, en un lugar público, y algunos niños que venían de la escuela veían este acto inmoral. Entonces, las autoridades de República Dominicana lamentablemente no están estableciendo la labor de la ley y de orden, porque ellos son ley y orden, y no están fundamentalizando el orden en la ciudadanía. Y esto es lamentable en la República Dominicana. Si analizamos esto, hermano, esto es serio, porque las personas están tomando la sexualidad como algo superficial, algo simple, algo común. Y eso es algo muy serio que tiene que ver no solamente con lo físico, sino también con lo espiritual. Es tan tal que Dios va a demandar eso de usted. ¿Sabe por qué? Porque la sexualidad va más allá de lo físico. Es una comparación entre la relación que tiene Cristo con la iglesia. Entonces,
cosas así, eso es algo en privado, entre su pareja y usted. Hay muchos lugares. Algo así público puede traer problemas, no solamente a la persona que lo está viendo, sino a los niños que no saben lo que es eso y quizás pues, se ponen a experimentar con eso, Abraham, dándole una mala óptica de lo que es la sexualidad. Así es, y esto es algo penalizado, en primer lugar, dentro de las leyes espirituales y dentro de las leyes físicas. Ahora bien, existe otro que es la pedofilia. La pedofilia es la acción o son las relaciones sexuales con niños menores de edad. Y esta pedofilia o este término inmoral fue implementado con los griegos, como yo antes he mencionado. Los griegos, amados hermanos, desde temprana edad implementaban lo que era la educación sexual con los niños. Le buscaban prostitutas, le buscaban mujeres y tenían relaciones sexuales con niños de 3, 5 y 14 años. Y hoy en día es una depravación sexual, donde hay padres que lamentablemente le están enseñando el sistema pornográfico, donde hay niños que lamentablemente ya saben de pornografía, ya saben todo a temprana edad. Porque verdaderamente nosotros no estamos en contra de lo que es educar, orientar sexualmente a los niños. Pero verdaderamente orientarlo, enseñándole que vean películas porno, es algo inaudito de acuerdo a la Biblia o de acuerdo a los principios bíblicos y de acuerdo a las leyes físicas humanas. Hoy en día, Abraham, la tecnología está muy avanzada y moderna. Hoy en día, un muchachito, un niño de 5, de 8, 10 años puede tener acceso al internet y ahí puede ver todo tipo de cosas. Lo primero es que las personas de las redes sociales, que ya crean lo que es las redes sociales, deben tener lo que es políticas donde prohíben esos tipos de cosas. ¿Por qué? Porque no son productivos. Segundo, los padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros niños desde pequeños. ¿Por qué? Porque si usted o yo no lo educamos, otros serán los que lo van a educar. Así lo es. van a hacer de una mala manera y correcta. Es mejor que seamos nosotros desde temprana edad educando a nuestros hijos. Tercero, aunque ese rol de los padres, también las iglesias tienen que ver con esto también. Los ministros, los pastores, algunos, sabemos que hay muchos que han entendido eso y por eso están experimentando. Así es, amados hermanos, vamos a tomar una pausa y vamos a seguir con el programa Revelando la Verdad. Muy bueno el tema. Sí, es necesario. Verdaderamente los pastores deberían de hablar más, líderes. Vamos arriba. Bienvenidos, amados hermanos, a su programa Revelando la Verdad. Y nosotros estábamos hablando con respecto a algunas inmoralidades sexuales en nuestro mundo contemporáneo, donde esto está demigrando, está deteriorando totalmente la originalidad de la familia y la originalidad de lo que es la sexualidad según la Biblia. Ahora bien, hay otro punto, amados hermanos, que es la zoofilia. Lo voy a repetir, la zoofilia. La zoofilia es la facultad sexual de tener relaciones sexuales con animales. Yo recuerdo, Wilmer, que hace unos días también yo estaba viendo un documental donde una mujer joven tenía relaciones sexuales con un animal. Y escuchen bien qué animal. Era una culebra. O sea que esta mujer introducía la cabeza de la culebra en su parte.
¿Cómo así, hermano Abraham? Sí, amado, sí, amado. Y yo vi esto, y esto es algo verídico. Y esto yo comencé a investigar. Y esto es algo que se practica a nivel mundial. Y a ella le preguntaron, ¿por qué ella hace esto? ¿Cuál es la necesidad sexual? Ella dice que cuando ella introduce la cabeza de este animal por su parte, cuando saca la lengua, ella siente excitación. Ustedes saben que la culebra saca la lengua, algo innato de la culebra. Y esto es algo, amados hermanos, que verdaderamente es antibíblico y es antirracional, está en contra de las leyes naturales humanas. ¿Cómo es posible que personas, mujeres principalmente, tienen relaciones sexuales con caballos? Esto es algo inaudito. Por ejemplo, aquí en Dominicana también se usa algo, y es las relaciones sexuales entre el hombre y también los burros. Y esto es algo totalmente aberrante dentro de los principios bíblicos, donde la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, elimina, desahucia totalmente lo que es esta práctica abominable. Incluso la Biblia prohíbe totalmente esto, mi hermano Abraham. En la Biblia encontramos que Dios habla al pueblo de Israel y le dice que no se va a juntar con animales, no tendrán relaciones con animales. ¿Por qué? Porque habían culturas que practicaban eso. Así y es. Dios quería que el pueblo de Israel fuese santo y apartado de todas esas contaminaciones e inmoralidades sexuales, que lo que haría es pervertir la relación del pueblo de Israel con Dios y desobedecer los mandatos divinos. Así, amados hermanos, esto es algo que la Biblia elimina totalmente. Escuchen lo que dice Levítico 20:16. Si una mujer se llegare a un animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Y dice Deuteronomio 27:21, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo amén. O sea que dentro de las 613 leyes implementadas Dios a Moisés, aquí hay una regularización que está en contra de lo que es la sexualidad de seres humanos con ¿qué? Con animales. Porque eso no es el origen, mi hermano Abraham. Ese no es el diseño original de Dios, sino un hombre y una mujer. No un hombre y un animal. Exacto. Un hombre y una mujer, no hombres con hombres tampoco. Exacto. No mujeres con mujeres, porque estas son aberraciones que verdaderamente demiran al ser humano y ponen a un sistema de inferioridad peor que el animal. Y es algo fuerte lo que dije, pero es necesario que lo diga. Ahora bien, existe otro, amados hermanos, que es la necrofilia. Lo voy a repetir, la necrofilia. La necrofilia, amados hermanos, es la capacidad sexual o el acto sexual cuando un hombre tiene relaciones sexuales con un cadáver. Lo voy a repetir, es la facultad sexual cuando un ser humano tiene relaciones sexuales con un muerto, un cadáver. De acuerdo a la biología, de acuerdo a la ciencia, se ha determinado que cuando un ser humano muere, entra en un sistema de deterioración, de decomposición, donde en el estómago, en la parte de los intestinos, según la ciencia, se descompone y se comienzan a crear billones, no miles ni millones, sino billones de bacterias que conforman ese cadáver. Entonces, cuando un hombre introduce su parte genital por la parte de ese cadáver, está absorbiendo todo este sistema de contaminación. ¿Entiendes? Por eso también Dios implementó esas leyes. ¿Para qué? Para poder guardar a nivel de salud a lo que es el pueblo de Israel. A mí me hicieron un relato ahora, se veía muy divertido, pero en realidad no debe hacerse. Era de un hombre que trabajaba en esos lugares donde llevan a los cadáveres, como el que dicen, esos lugares que llevan a los cadáveres. Y la morgue. Y el hombre encontró a una mujer, Abraham, que se había hecho completamente, todo ella. Todas sus partes se lo había hecho de manera estética. Y aquel hombre no resistió la tentación, Abraham, y lamentablemente actuó con el cadáver.
Y eso es algo que totalmente es prohibido, hermano. Eso da problemas. Número uno, porque la bacteria que tiene ese cadáver se le va a transmitir a esa persona. Así es. Y la persona no se sabe si tiene una enfermedad o si tuvo SIDA o si tuvo, no sé. Y esa persona puede ser que termine siendo contaminado con eso. Y aparte, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que eso es lo más importante. Y hay que, oye, escuche bien, hay que elegir cuidadosamente, aún con las personas con las cuales vamos a estar hablando. Mira, amado, ya que tú tocaste este punto, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando el autor dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, significa que también nuestra vida espiritual va a depender de nuestra salud. Y si nuestra vida espiritual depende de nuestro sistema de salud, esto significa que cuando un ser humano también come alimentos inapropiados para el cuerpo biológico humano, está pecando. Porque si usted sabe que comer harina, esto le causa enfermedades, no coma harina. Si usted sabe que comer mucho pollo horneado le causa problemas en su respiración o problemas en su estómago, en su sistema biológico, exacto, esto le va a traer problemas espirituales. Porque si usted tiene problemas de salud, usted no va a poder orar. Si usted tiene problemas de salud, usted no va a poder escudriñar las Santas Escrituras. Entonces, en fin, si usted adquiere bacterias por tener relaciones sexuales con cadáveres, su vida espiritual va a menguar. Y esto es pecado, rotundamente, según la Biblia. Ahora bien, el otro punto, pero ya para darte paso, amado hermano Wilmer, existe otra llamada la coprofilia. Lo voy a repetir. La coprofilia. La coprofilia es el acto sexual cuando una mujer defeca en el cuerpo del hombre. Esto ya es lo último, lo voy a repetir. La coprofilia es cuando una mujer defeca encima del cuerpo o en la boca del hombre. Yo vi hace unos días también unos videos que me mandaron. Yo no lo creía, pero cuando vi esto lo creí. Eran unos videos caseros, que no sé de dónde lo trajeron, pero yo lo vi. Y es algo que también está en los libros de psicología. Y es que hay hombres que para poder sentir placer, que para poder sentir satisfacción sexual, la mujer tiene que defecar en el estómago, en el pecho o en la boca del hombre. Y esto es algo inaudito, esto es algo aberrante. Esto verdaderamente no hay palabra que pueda expresar esto. Claro que no, lamentablemente eso es una perversión de lo que es la sexualidad, ¿verdad? Así es, como estábamos hablando anteriormente, también la defecación es una necesidad fisiológica. Ahora bien, cuando decimos que es una necesidad fisiológica, también significa que esto es un desecho del cuerpo humano. Entonces, todo lo que entra al cuerpo entra en salud, entra bien, pero todo lo que sale del cuerpo entra en descomposición, sale con descomposición y sale con microbios. Esto significa que cuando una mujer defeca en la boca o en el cuerpo de esta persona, está transmitiendo también lo que son enfermedades venéreas, enfermedades también transmitidas por la materia fecal. Esto es así, mi hermano Abraham. Vamos a entrar ahora a lo que es la sección de la sexualidad en el cristianismo. Estuvimos hablando acerca de la sexualidad a nivel general, a nivel secular, de lo que se está viendo hoy en día en las calles y que le están dando mal uso a lo que es la sexualidad. Y antes de empezar, quiero decir que la sexualidad trae sus consecuencias. Así es. Siempre y cuando están dentro de los lineamientos bíblicos de Dios, se mantendrán en bendición. Pero una vez que se salen de ahí, trae consecuencias y se convierte en una maldición, lo que debería ser una bendición. Entonces, la sexualidad en el cristianismo. Aquí la sexualidad es un poco más compleja, mi hermano Abraham, porque ya somos personas que conocemos de la palabra y la Biblia, que es el manual bíblico que Dios nos ha dejado, están las instrucciones de parte de Dios para poder mantener una vida sana de manera sexual y de manera regularizada. En primer lugar, la sexualidad en el cristianismo es un don de Dios.
Eso es lo primero que usted tiene que saber. Esto es un don de Dios. Y la palabra don quiere decir regalo, quiere decir dádiva, quiere decir una gracia inmerecida dado por Dios que nosotros no merecíamos jamás. Entonces, con esto quiero decir que la sexualidad es una bendición, hermanos, una bendición de parte de Dios. Eso es algo muy placentero, muy bueno, siempre y cuando se mantengan dentro de los reglamentos bíblicos de Dios. Ahora, esta bendición, cuando se toma y se practica, como mi hermano Abraham decía, en las calles, que se toma a modo de negociaciones, que tú tienes que darme tanto, y vamos aquí, y llegamos allá, en donde ya no es respeto, ya ahí no está el placer, ahí lo que está es la satisfacción, ahí no está el placer. Entonces aquí se convierte entonces en una maldición, hermanos. ¿Por qué? Porque como decía mi hermano Abraham, una persona que vive en ese mundo es una persona que está poseída por un demonio, que vivirá de mujer en mujeres haciendo esto porque se siente bien, pero en realidad está en una maldición porque está fuera de los lineamientos bíblicos de Dios. Segundo lugar, la sexualidad debe ser dentro de los reglamentos bíblicos. Si nos vamos al libro de los Hebreos, mi hermano Abraham, en el capítulo 13, podemos ver aquí cómo el autor a los Hebreos nos da una connotación, Hebreos capítulo 13, verso 4, de lo que es la sexualidad. Amén. Dice de la siguiente manera: honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Escuche bien. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí el matrimonio tiene que llevarse a cabo, pero para poder el matrimonio llevarse a cabo, tiene que ser dentro de los reglamentos bíblicos. ¿Cuáles son? Primero hay que casarse, Abraham. Así es. Primero hay que casarse. Y cuando digo casarse, no es que usted se va a mudar con una persona en su casa y ya están casados. No. Casarse es delante del juzgado, delante de la ley, y casarse legalmente, hermanos. Porque le voy a decir algo: cuando usted se casa legalmente, ese matrimonio es válido delante de Dios, aunque usted sea o no sea cristiano. Entonces, esa es la manera correcta de poder llevar lo que es la sexualidad en torno bíblico y de manera fructífera para que traiga bendición. Ahora da el paso a lo que es el matrimonio, y después del matrimonio viene lo que es la familia, mi hermano Abraham. Ahí vienen los hijos, ahí vienen entonces esa bendición y la alegría. Miren cómo todo viene como circulando, Abraham. Como entonces, una secuencia. Exacto, la bendición fluye y todo fluye y hay amor en el hogar, siempre y cuando se lleve de acorde a lo que son los lineamientos bíblicos del Señor. Tercero, Abraham, la sexualidad es creada por Dios para lo que es la reproducción del ser humano y la satisfacción mutua. ¿Qué quiere decir esto? Que no es posible que dentro de un matrimonio sea una sola persona quien reciba satisfacción, Abraham. Dios creó, como decía anteriormente, la sexualidad como un don, una bendición para que todos, o sea, tanto el hombre como la mujer, puedan disfrutar de ese deleite, Abraham. Que eso es, como decía nuestro hermano Salomón, esa delicia, cuando tú disfrutas con la mujer de tu juventud, tus manantiales. Dice Salomón que tus pechos son como gemelos de gacela. Wow, qué palabra, amado hermano. Poeta. Oh, pero totalmente. Un poeta que estaba experimentando lo que era el placer de la sexualidad con su esposa. Y lo transmite hoy en día a nivel literario para nosotros. Exacto. Y hay un punto importante, Abraham, y es que la sexualidad glorifica a Dios. Así es. Escuche bien, la sexualidad glorifica a Dios. Hay personas que creen que la única manera o las únicas maneras
de adorar o glorificar el nombre del Señor es a través de alabanza, a través de la adoración, a través de los diezmos, las ofrendas, nuestra manera de vivir. Sí, eso glorifica a Dios, pero la sexualidad también glorifica a Dios. Cuando el hombre y la mujer se unen en una sola carne, ahí entonces se está experimentando una glorificación a Dios. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la obra de Dios cuando dice: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así es. Y algo más, Wilmer. Cuando un hombre y una mujer, dentro de los parámetros bíblicos, tienen relaciones sexuales de acuerdo al ordenamiento bíblico, esta relación sexual representa la unión de Cristo con la iglesia. Claro. Es decir, cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales dentro de los reglamentos, los principios bíblicos, esto está representando la unificación y la unión de Cristo con la iglesia. O sea que esto es importante. O sea, aparte que la relación sexual tiene un trasfondo sexual en cuanto a placer, tiene una trascendencia espiritual, y estos dos que son uno representan Cristo con la iglesia. Claro, y está representando la unión de Cristo con la iglesia. ¿Qué decía Cristo? Él decía que el mundo nos conocerá que somos de Dios cuando seamos uno. O sea, la unidad, cuando usted y su esposa se unen en lo que es la sexualidad, están representando a Cristo y la iglesia como uno solo. Entonces es por eso, como decía mi hermano Abraham anteriormente, que hay que cuidar con quién es quien nos vamos a relacionar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y no lo habrá. Hay que saber con quién, hermano. Tiene que ser dentro de los reglamentos bíblicos de Dios. Por ejemplo, una persona cristiana no puede ligarse con un inconverso. Jamás. ¿Por qué? Porque son dos yugos desiguales. Entonces, ahí, cosa que yo he visto con mis ojos, Abraham, que personas que llegan a ese estado, su vida se convierte en un verdadero infierno. Así es. Y después están clamando a Dios: ¿y por qué me pasó esto? No, hay que saber con quién elegir. Hay que buscarlo con lupa, como decía nuestro pastor Jonathan. Buscarla con lupa. ¿Por qué? Porque a veces vemos una fachada, vemos una apariencia, pero cuando ya usted firmó y está dentro, ve otra cosa. Entonces hay que saber con quién antes de, para que nuestro matrimonio y nuestra sexualidad no sean o no se vean afectadas en el futuro, mi hermano Abraham. Sí, hay que saber con quién uno se va a casar, porque verdaderamente el matrimonio determina el estado espiritual del creyente. Es decir, si tú, cristiano o cristiana, te casas con una persona inconversa y tienes por esta causa un matrimonio inestable, esto va a representar una esfera de una inestabilidad espiritual, y va a ser hasta permanente, porque esta inestabilidad espiritual permanente que tú puedas tener en el matrimonio por la causa ya mencionada, ya Dios no tiene que ver con esto, sino tú por tomar tus propias decisiones por causa de elegir a una persona fuera de los reglamentos bíblicos en cuanto al cristianismo. Eso es así, mi hermano Abraham. Vamos a entrar a lo que es las problemáticas, Abraham. Siempre hay problemas. Así es. Sí, los problemas nunca se acaban, hermano, mientras estemos aquí en la tierra. Entonces, vamos a ver alguna problemática de la sexualidad. Sí, amado, hay problemas. Muchas veces acontecen problemitas. Uno de los problemas es la falta de orientación sexual. No estamos educando a nuestros hijos, ni tampoco nosotros nos educamos en lo que es la sexualidad, hermanos. Hay que educarse totalmente. Lean libros. Es más, mire, no hay mejor libro que la Biblia. No hay mejor manual bíblico que la palabra de Dios, para poder orientarnos más
de manera sexual. Sí, la Biblia, amados hermanos, es el principal modelo de seguir en cuanto al conocimiento sexual o en cuanto al conocimiento espiritual. La Biblia es el principal modelo a seguir. Ahora, usted también puede conseguir algunos libros de algunos autores psicológicos y pueden consultar, pero siempre y cuando la Biblia esté en primer lugar en su conocimiento en cuanto a la sexualidad. Claro, y que vaya de acorde a los lineamientos bíblicos. Esa es otra cosa. Entonces estamos viendo falta de orientación sexual hacia nuestros hijos acerca de lo que es la educación sexual. Amados hermanos, sí, amados hermanos, verdaderamente, usted instruir a su hijo bajo los principios sexuales, de acuerdo a la Biblia, esto no es pecado. Pecado es que usted deje de cumplir este rol como padre y este niño aprenda cosas negativas en la calle y por esta razón ya a los 12, a los 15 años se descarríe y comienza a practicar cosas ilícitas por esta causa. Exacto, eso es así, mi hermano Abraham. Otra de las problemáticas es la falta del deseo sexual. Y quiero hacer un poco de hincapié aquí de manera breve. Hay algunas mujeres que luego de un embarazo tienen lo que se llama poca falta de deseo sexual. Eso es algo totalmente normal, mi hermano Abraham, dentro de los lineamientos, siempre y cuando se busque la solución a esto. ¿Por qué? Porque a veces la mujer no quiere, entonces el hombre, como decía mi hermano Abraham, tiene una necesidad muy fuerte, ya que nosotros los hombres tenemos las hormonas un poquito más que las mujeres, ¿no es verdad, mi hermano Abraham? Más activa, así es. Entonces, los hombres somos un poquito más activos en esto. Se puede buscar soluciones, amado. No, eso no tiene que llegar a un problema grande. Hay que comprender a la mujer. Eso es una etapa de la mujer en el cual ella siente poco deseo. Pero todo esto se puede tratar claramente con yendo a terapias, a psicólogos, ¿verdad? Que se puede tratar, y incluso con el tiempo, poco a poco se puede ir recuperando. Entonces hay que ser un poco paciente. Así es, hay mujeres que ya a los 40, 45 años pierden el deseo sexual. Y verdaderamente yo recomiendo que vayan, como dijo Wilmer, a un psicólogo, a un terapeuta familiar o sexual para que sean orientadas. Ahora bien, muchas veces, Wilmer, la falta de deseo sexual en las mujeres es debido a que el hombre no está cumpliendo con el rol funcional sexual que le corresponde. Es decir, muchas veces la mujer necesita, la mujer quiere y el hombre no quiere. Entonces esto es pecado también. ¿Por qué? Porque cuando una mujer quiere y el hombre dice que no y viceversa, usted está llevando a su mujer a buscar esas necesidades sexuales en otros ámbitos. Entonces, recuerde, independientemente de que su mujer o su esposo ore, ayune, recuerde que estamos en cuerpos incorruptibles, estamos en cuerpos que se pudren, estamos en cuerpos percaminosos, aún la redención no se ha manifestado. Entonces, tratemos de cumplir con este rol, de satisfacer las necesidades de nuestro cónyuge. Ahora, hay algunos puntos también que esto es bueno que vayan a un psicólogo y lo aprendan por ellos mismos, pero hay unos trucos sexuales, amados hermanos, hombres, que esto le crea este mecanismo sexual, o sea, un activador para las mujeres, que son algunos ejercicios recomendables que todo hombre debe de saber. Y es bueno que vayan a un sexólogo, que no es pecado, amados hermanos, no es pecado. No es pecado, porque cuando un sexólogo lo orienta a usted para el mantenimiento sexual, esto significa que va a haber un matrimonio estable. Y si hay un matrimonio estable, hay una familia estable. Y si hay una familia estable, hay una sociedad y un sistema espiritual estable. Y esto es importante. Esto es así, mi hermano Abraham. Le voy a decir algo, hermano. Dice un proverbio que el que tenga tienda, que la tienda, o si no, que la venda. Wow. Sí. Está buena esa, amado, está buena. Si usted tiene su tienda o su manantial, atiéndalo, hermano. Échele cloro, lávelo, como dice mi pastor en la congregación. Sí, lávelo, échele cloro, porque hay dengue, hermano, que alrededor. Bueno, hay mucho dengue. Que pueden contaminar el agua. Así es. Entonces usted es sabio y sabe con qué le quiero decir esto.
Entonces entramos lo que es la negación voluntaria del sexo hacia el cónyuge. Y eso lo vemos en 1 Corintios 7:5. 1 Corintios 7:5, ok. Dice de la siguiente manera: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Escuche bien, hermano. Negación voluntaria. Eso quiere decir que no, y es que no, y es que no. Hay que tomar en cuenta que para decir que no, debe haber un gran motivo detrás de este, y el motivo tiene que ser bíblico o de salud. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no os neguéis el uno al otro. No se pueden negar, porque estamos en carne, hermano. Aunque seamos cristianos, no trate de engañarse que somos súper evangélicos, súper evangelistas, o súper pastores, o súper espirituales. Usted está en la carne, tiene que entender esto. Y la tentación está a la vuelta de la esquina. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle mantenimiento a nuestra relación sexual. Entonces, no podemos negarnos. Y dice la Biblia que el único motivo para negarnos es para ocuparnos sosegadamente en la oración. En pocas palabras, amados hermanos, el único motivo por el cual podemos detener lo que es la sexualidad con nuestra pareja es por causa de salud o por motivos espirituales. Fuera de esto, tenemos que mantener nuestras relaciones sexuales porque el enemigo puede tentarnos a causa de nuestra incontinencia. Y como le digo, si el hombre no encuentra lo que está buscando en la casa, o la mujer lo va a buscar en la calle o en otro lugar. Así que seamos nosotros quien siempre estemos satisfaciendo a nuestras esposas como Dios así lo ha determinado. Hermana, si usted va a tomarse una semana en oración, consúltele con su esposo. Si está en de acuerdo, hágalo. Si está en desacuerdo, no lo hagas. Amén. Porque solamente con el desacuerdo hay pecado. Y esto es peligroso en cuanto a esto. Así es, amados hermanos. Le damos gracias por escucharnos y por mantener la sintonía con nosotros en este su programa Revelando la Verdad. Su hermano evangelista Wilmer Rivera y el teólogo Luis Samuel Luperón. Así que le invitamos a que suscribirse en nuestros canales de YouTube, Facebook e Instagram como Ministerio Revelando la Verdad. Así es, como dijo Wilmer, nos pueden buscar en Instagram, en Facebook, en YouTube como Ministerio Revelando la Verdad, y pueden dejar también su propuesta o sus argumentos o sus inquietudes, y con mucho gusto nosotros le vamos a responder. Mi número telefónico es 809-405-7691, y cualquier duda también se puede dirigir a la página oficial de Radio Alma Cristiana. Así es, mi número 829-351-0587. Esperemos que sea de gran bendición este tema y compártenlo para que otros también puedan ser edificados. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.